del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vengo a hablar de un tema realmente importante y del cual debe ser muy bien aprendido y manejado por los abogados al momento de presentar las demandas. Estoy hablando del proceso divisorio o de la clasificación propiamente de los procesos divisorios. Algunos lo catalogan como el proceso de venta de bien en pública subasta, de bien en común y pro indiviso, también conocido. Proceso este que es de gran importancia y que vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de iniciar un proceso divisorio, tenemos que tener en cuenta de la existencia de una comunidad de propiedad. Es decir, que al ver un certificado de libertad y tradición o existir un bien mueble en el cual se comparte una comunidad, allí entra el proceso divisorio para que esa comunidad se rompa. El artículo 1374 del Código Civil establece que cualquier comunero no está obligado a permanecer de forma indefinida en esa comunidad. Es decir, si compro un inmueble junto con mi esposa o junto con otra persona, cada uno compró el 50% de propiedad, vamos a observar que en el certificado de libertad y tradición va a aparecer la propiedad a nombre de dos personas, 50%, 50%, o un porcentaje distinto, llamémoslo 75% y el otro 25%. Cuando hablamos de una comunidad de propiedad, tenemos que hablar de dos o más personas son dueñas de un predio o llámesele copropietarias de ese inmueble. Razón suficiente, nuestro Código Civil ha establecido de que yo no puedo permanecer en esa comunidad en forma indefinida cuando uno de ellos le dice, ven, yo soy el dueño también de este predio, cómpreme mi parte, ¿sí? O contrario a ello, usted véndame esa parte que usted tiene para yo obtener el 100% de propiedad y poder ejercer mis derechos propiamente. Cuando existe esa renuencia al uno comprarle o al otro venderle, es cuando le da esa facultad propiamente a ese comunero propietario para iniciar ese proceso que llamamos proceso divisorio, del cual se subdivide en dos partes y que ya vamos a entrar a hablar sobre ello. El proceso divisorio, como lo acabo de manifestar, se subdivide en dos aspectos. Uno es la división material del inmueble. Esto se da cuando el inmueble sobre el cual ambos son propietarios o hay varios comuneros es posible que se divida materialmente. Un ejemplo, hay una finca de 4 hectáreas y son 4 los propietarios. Cada uno se puede dividir y fraccionar esa finca por cuanto es posible ese fraccionamiento. Ahí, en la demanda, tendremos que llamarle la división material del inmueble. Existen otros bienes que por su naturaleza, ¿sí? O su diseño es imposible su fraccionamiento o división. Estoy hablando, ejemplo, de un apartamento. Un apartamento el cual es comprado por dos hermanos o tres conocidos y es imposible esa división material. Hay algunas casas también de las cuales es imposible esa división. Ahí hablaremos de que el proceso no será propiamente o la pretensión principal no será la de división material, sino de la venta del bien, y esto se lleva a través de una diligencia de remate que ya más adelante hablaremos cómo es ese procedimiento. Ojo, amigos de Práctica del Derecho, el tratadista Hernán Fabio López Blanco afirma que el proceso divisorio es un proceso liquidatorio y que debería estar en la secuencia o en el acápite en el que se habla de los procesos liquidatorios, por cuanto él busca liquidar una comunidad. Pero si observamos el Código General del Proceso, este lo establece como un proceso declarativo especial. Pero Hernán Fabio López Blanco, bajo algunas posturas que algunos toman y otros no, manifiesta que se trata de un proceso liquidatorio.
Entonces, amigos de práctica, el proceso divisorio, de forma general, tiene por objeto romper, acabar con esa división. O yo compro el 100% o usted me compra, o se lleva a un remate, o se divide y se fracciona ese inmueble, ese lote del cual ambos somos propietarios. Esa es la función propiamente del proceso divisorio. El Código General del Proceso establece como uno de los requisitos fundamentales, amigos de práctica, que en la demanda, que el comunero que inicie esa demanda puede ser cualquiera. Quien inicia esa demanda debe aportar un dictamen pericial. ¿Qué debe llevar ese dictamen pericial? Efectivamente, el avalúo del bien. Segundo, debe enunciarse expresamente si ese inmueble es objeto de división material o no. Debe establecerse en el dictamen. Entonces, si nosotros conseguimos el perito para que haga ese dictamen, debemos decirle y manifestarle que efectivamente enuncie una parte si el inmueble es objeto de división material o no. Tercero, si el inmueble es objeto de división, que efectivamente él debe realizar esa partición acorde con el porcentaje que cada uno tiene de copropiedad, en la cual sea proporcional cada uno. Y si se alega mejoras, algún comunero que demande inicialmente el proceso y alega mejoras sobre ese lote o esa finca, debe establecerlo dentro del dictamen pericial. Y ojo, amigos de práctica, debemos hacer juramento estimatorio del artículo 206 cuando alleguemos nuestra demanda, en la cual establezcamos que conforme al peritaje donde se reclaman unas mejoras, estamos pidiendo ese juramento estimatorio, hay que establecerlo en la demanda. Siempre va a prevalecer la división material. El juez, bajo director del proceso, debe observar y hacer prevalecer la división material antes que llevar un bien a pública subasta, siempre y cuando se cumplan los requisitos, que es que el inmueble efectivamente sea objeto de división, que al dividir o fraccionar ese inmueble no lesione los derechos de los demás condueños. Un ejemplo, existe un lote de 1000 metros, pero al dividirlo hay una parte que queda en una bajada o cerca de una parte que no es buena, y al dividirse conlleva que ese comunero se le lesione al entregarle esa parte propiamente del lote. Entonces ahí existiría una lesión propiamente a los derechos al adjudicarle esa parte o esa fracción de terreno a ese comunero. Entonces el juez debe también observar esa situación. O también puede suceder que al fraccionarse ese inmueble pierda valor. Un ejemplo, existe un terreno de 6 hectáreas en el cual se cultiva y son 6 las personas comuneras, es decir, se dividiría 1 hectárea para cada uno, pero al dividirse o fraccionarse esa tierra, ese terreno, no queda propiamente sirviendo para esa función que se había establecido desde un comienzo por la extensión. Entonces eso también lesiona los derechos puede ser de toda la comunidad, y lesiona los valores económicos de ese predio. Entonces también se mira esa situación. La pretensión debe ir acorde con lo que se determine en el dictamen pericial. Pues si el dictamen pericial establece que es un bien que es objeto de división, que sí es posible su división y se puede realizar una partición, efectivamente nuestra demanda tendremos que invocarla conforme a las pretensiones de la división material. Pero, pues contrario sensu, si se establece que es imposible la división de ese inmueble, pues nuestra pretensión será la de llevar a venta de bien en pública subasta el inmueble objeto de remate. Una vez se presenta la demanda, el juez admite la demanda y ordena notificar a los comuneros, los cuales tendrán un término de 10 días
para que contesten y propongan sus excepciones a que a bien tengan. Observemos, amigos de Práctica del Derecho, que pese a la existencia de ser un proceso declarativo, el término se reduce a 10 días, no 20 como en el proceso declarativo verbal sumario o de mayor cuantía, sino que nos establece el término de 10 días. El demandado comunero se puede oponer de la siguiente manera. No estando de acuerdo con el dictamen pericial rendido por el demandante. De ello, tendrá la oportunidad para aportar un nuevo dictamen en el que controvierta ciertas situaciones, también pidiendo mejoras, ¿sí? O diciendo que ese no es el valor. Puede objetar el juramento estimatorio que se hizo, ¿sí? Establecer dentro de sus excepciones la existencia de un pacto de indivisión, es decir, que en anterior oportunidad se había firmado un documento en el cual se había establecido una comunidad durante un lapso o un plazo determinado. Razón de ello, esa excepción la puede plantear el demandado comunero. Asimismo, puede hacer comparecer y solicitar la comparecencia del perito que rindió el dictamen en la calidad del demandante, puede solicitar su comparecencia y efectivamente puede plantear las excepciones previas establecidas en el artículo 100 del Código General del Proceso. En caso de que el demandado no se oponga, no manifieste ninguna objeción a estas situaciones, el juez mediante auto decretará bien sea la división material del bien o la venta de bien en pública subasta. O en su caso, si se contesta, presenta dictamen, esa parte convocará a la audiencia inicial. Amigos de Práctica del Derecho, las excepciones que configuren excepciones previas deben ser atacadas mediante recurso de reposición contra el auto que admite la demanda, para que lo tengamos muy en cuenta. El auto que decrete o niegue la división o la partición o el remate del bien es apelable. La competencia para conocer de este tipo de procesos radica en el juez donde se encuentra ubicado el inmueble, fuero real exclusivo, y dependiendo de la cuantía, la cual se determina por el avalúo catastral del inmueble. Dependiendo del avalúo catastral, será el juez civil municipal o el juez civil de circuito el competente para conocer este proceso. Cuando se pide la división del bien, el juez profiere el auto de división propiamente y en firme ese auto profiere la respectiva sentencia en la cual establecerá la forma de partición del bien, y esto lo hace con base en los dictámenes aportados. Razón de ello importante que tanto el demandante como el demandado, si no considera que está bien realizado esa partición o no es equitativo, presente las objeciones y presente otro dictamen de más para que el juez se base en esos dictámenes, en esa controversia y resuelva de cómo se efectuaría el trabajo de partición o la división de cada uno de las partes de la comunidad. Una vez sale esa sentencia que declara la partición del inmueble y se inscribe, esa sentencia la llevamos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez inscrita esa sentencia, se le puede solicitar al juez que se le ordene la entrega de la parte de la cual le fue adjudicado. El mismo juez. Entonces se saca un certificado de libertad de expresión donde acredite esa inscripción, ¿sí? Esa inscripción de esa partición como se realizó, y le solicitamos al juez que realice la entrega formal y material de esa porción de que le fue adjudicado, por así decirlo. Ahora bien, cuando el auto no ordena la división de la comunidad, sino que ordena la venta de bien en pública subasta, en ese auto el juez ordena
el secuestro del inmueble, lo decreta y una vez practicado, dicta la fecha y hora para la diligencia de remate. Entonces observamos que cuando es un inmueble que va a ser objeto de remate, debe decretarse el secuestro. Ojo, amigos de práctica del derecho, aquí el remate en estos procesos divisorios no es como en el proceso ejecutivo que se remata por el 70% del avalúo del bien. Aquí se remata inicialmente, en la primera, por el 100% del avalúo del bien. Pero cuando hay dos avalúos que presentó el demandante y presentó el demandado y ya se secuestró y se va a señalar fecha de remate, es el juez quien tiene la facultad de establecer cuál es el valor sobre el cual se va a rematar el inmueble. Es decir, él determina cuál de los avalúos es el sobre el cual se va a rematar. Ojo, amigos de práctica del derecho, y esto puede ser muy útil cuando se hace un proceso divisorio. El Código General del Proceso establece que las partes pueden ponerse de acuerdo cuando son capaces propiamente de establecer el avalúo y la base sobre la cual se va a rematar el inmueble. Esto se puede hacer antes de que el juez fije fecha y hora para diligencia de remate. ¿Esto se hace con qué fin? Primero, evitar ese desgaste de que si yo dije en el avalúo tanto y el otro dijo hay discrepancia en eso, pues establezca mancomunadamente cuál va a ser el avalúo que le van a dar al bien. Y también le da facultad a las partes para que establezcan la base para rematar. Es decir, que si bien es cierto, nos establece que se remata por el 100%, las partes pueden establecer mancomunadamente, o todos los comuneros, si son varios, todos los litisconsortes necesarios tienen que establecer la base. Entonces en él se dirá que efectivamente la base vamos a ponerla por el 90%. ¿Esto con qué fin se hace? Que efectivamente haya una mayor participación para de pronto si quieren rematar el inmueble o venderlo totalmente, pues haya una mejor participación un poco o de ganancia para quien ejerce ese derecho de remate, de esos terceros que quieren adquirir también ese inmueble. Entonces da facultad para que antes de la diligencia de remate se pongan, antes de que el juez fije fecha, se pongan de acuerdo los comuneros y establezcan tanto el avalúo como la base. Ahora bien, amigos de práctica del derecho, existen bienes de los cuales existe la propiedad por parte de un menor. Digamos, son dos comuneros ya capaces, pero hay un inmueble del cual es de un menor de edad. Se ha establecido efectivamente que existe el proceso de jurisdicción voluntaria para pedir la licencia para enajenar bienes de los incapaces o de los menores. Razón de ello, el artículo 408 del Código General del Proceso también nos establece que en la demanda se le puede solicitar al juez que autorice o dé esa licencia previa en el cual se le deberá aportar las pruebas de la necesidad de vender ese inmueble o de la conveniencia. Entonces, pese a la existencia de un menor, también al iniciar el proceso de llevar a cabo una venta de bienes pública a subasta, ese bien, para no irnos a un proceso de licencia para enajenar bien, el Código General de Proceso nos trae esa acotación para que el juez pueda autorizar esa situación. Eso nos ahorraría ¿qué? Pues un trámite de un juez de familia para resolver esa situación cuando lo que quiere es romperse esa comunidad o efectivamente la división material del bien. Pero está a nombre de un menor, entonces no tendríamos que ir al proceso de licencia porque ese sería para enajenar el bien. Entonces aquí, si se buscaría la división material, entonces es mucho más práctico aquí pedirle la licencia previa para que el juez, bajo la conveniencia o necesidad, pues pueda autorizar esa partición material o en su caso la venta de bienes pública, subasta del bien. Ojo, amigos de práctica del derecho, como cuando se va, como lo manifesté, cuando se va a rematar el bien, el juez en el auto que decreta esa venta ordena el secuestro, ¿sí? Ahí
pueden existir en esa diligencia de secuestro oposición de terceros. Entonces, si la oposición prospera, ojo amigos de práctica del derecho, al practicarse la diligencia de secuestro, puede existir oposición por parte de terceros. Razón de ello, el remate se realiza conforme lo establecido para el proceso ejecutivo y bajo los efectos que produce la oposición a la diligencia de secuestro, tema sobre el cual hablaré en una oportunidad. Ya tuve la oportunidad de hablar sobre la oposición a la diligencia de entrega y qué produce efectos. Estamos pendientes por hablar sobre la oposición a la diligencia de secuestro y qué se puede hacer dentro de esta diligencia. Una vez señalado fecha de remate y estando listo la fecha de remate y no hay postores, se repite las veces que sea necesario el remate, pero ya el valor o la base para establecer el remate no será del 100%, sino del 70%. El comunero puede hacerse presente a una diligencia de remate, para lo cual debe presentar y consignar el valor normal, como si fuera un tercero, y consignar, una vez se le adjudica, consignar el valor descontando la proporción del valor que le corresponde a él. Entonces, amigos de práctica, tenemos dos aspectos en los cuales el comunero, tanto demandante como demandado, tiene su oportunidad para hacer prevalecer un derecho de pedir la adjudicación de esas otras partes de propiedad de los otros comuneros. Para la parte demandada, el artículo 414 establece que dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria del auto que decreta la venta de bien en pública subasta, el demandado puede realizar la petición de prevalencia para poderse quedar con ese otro valor del otro comunero. Ojo amigos de práctica, este derecho solo es para el demandado. Esta facultad de la parte demandada ha sido resuelta por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-791 del 2006, de septiembre del 2006, en el cual, pese a de haberse demandado el artículo sobre el cual se le da facultad solamente al demandado, la Corte establece unos parámetros en los cuales dice por qué razón se le da solamente esa oportunidad a la parte demandada para hacer prevalecer su derecho como comunero y pedir la adjudicación de la otra parte del otro comunero. La Corte manifiesta que no existe una violación a las garantías de las partes, para lo cual es bueno leerla y tener ese fundamento propiamente. Y establece que pues para ello la parte demandante tiene su oportunidad cuando el demandado no hizo esa proposición dentro de los 3 días siguientes al auto que decretó la venta de bien en pública subasta. El demandante tiene opción de comparecer a la diligencia de remate y puede pedir la adjudicación de ese bien. El proceso divisorio conlleva que se genere un litisconsorcio necesario para todos los comuneros y no es necesario citar o demandar a los acreedores hipotecarios o con derechos reales constituidos sobre el bien que va a ser objeto de división, pues la norma del Código General del Proceso nos habla que el fraccionamiento o división material del bien o la venta en pública subasta no conlleva a causar perjuicios a esos acreedores, sino que se mantiene propiamente la existencia de esa garantía hipotecaria, no los afecta. Recordemos, amigos de práctica del derecho, que cuando un comunero, sea demandante, sea demandado, quiera reclamar sus mejoras, lo debe hacer el demandante en la demanda, en la presentación de la demanda, realizar su juramento estimatorio y aportar la prueba del dictamen propiamente que establece que el reconocimiento de esas mejoras o la solicitud de esas mejoras, y la parte demandada lo deberá hacer en su oportunidad para contestar la demanda
y aportar el dictamen. Para eso se le da la oportunidad de aportar el dictamen, en el cual aportará las evidencias de las mejoras que reclama, y el juez ya resolverá. Son las dos oportunidades que tienen. Ambos deberán hacer el juramento estimatorio, amigos de práctica. También el demandado debe realizar el juramento estimatorio. Cuando se dé la partición material del bien y se le haya reconocido a alguno de los comuneros el reconocimiento de mejoras, y que esas mejoras estén sobre el predio sobre el cual no se le adjudicó, este comunero que se le reconocieron esas mejoras, al momento de realizarse la entrega, puede realizar derecho de retención hasta tanto no les paguen esas mejoras de las cuales se les fue reconocidas. En próximo video, amigos de Práctica del Derecho, hablaré sobre la designación del administrador fuera del proceso divisorio. Es decir, cuando no quiero ni vender ni dividir, porque existe una comunidad y esa comunidad genera unas rentas sobre ese inmueble, entonces puedo solicitarle al juez que se nombre un administrador de esa comunidad, el cual hablaré en el tema siguiente de Práctica del Derecho. Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar el día de hoy hablando sobre este tema. Espero que se sigan suscribiendo a mi canal. Muchas gracias.